nacido. El avión continúa. Caballos de la ciudad de la búsqueda. El Pentágono también reveló que Estados Unidos. La identidad nacional de Libia se remonta hasta el año 1050 después de Cristo durante la expansión del califato islámico por el norte de África, desde la península arábiga. Fueron dos tribus beduinas las que primero moldearon lo que llegaría a ser la base de la identidad libia, una influencia que perduró durante siglos. Estas tribus se asentaron en tres regiones clave: Cirenaica, Fezzan y Tripolitania. Como resultado, las personas no se identificaban como libias en el sentido moderno, más bien pertenecían a una tribu arraigada en una de estas regiones distintas. La identidad era local, tribal y profundamente territorial. Esto marca el comienzo de un problema mucho más amplio y complejo, uno que se extiende a lo largo de 1000 años y que sigue resonando en el presente de Libia. ¿Comenzamos? Poder, conflicto, seguridad. ¿Quién mueve realmente los hilos? Bienvenidos a Chameleón, donde cortamos el ruido y analizamos las fuerzas que moldean nuestro mundo. Soy Leandro Trevisol, experto en relaciones internacionales y estudios de seguridad por la Universidad Metropolitana de Londres. Y en este espacio no solo informamos sobre los acontecimientos, sino que los cuestionamos. ¿Quién se beneficia de la guerra? ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás de la diplomacia? ¿Y la seguridad es realmente para proteger o para controlar? Si estás listo para desafiar las narrativas, descubrir agendas ocultas y repensar las estructuras de poder global, este es tu lugar. Vamos a ello. La identidad nacional de Libia ha demostrado ser muy débil. Tras la intervención militar occidental, el vacío de poder resultante sumió al país en una guerra civil. Gran parte de esta inestabilidad se remonta a la Edad Media. Las barreras geográficas dividieron naturalmente el territorio en 3 regiones distintas, lo que limitó la interacción entre las tribus y dificultó el desarrollo de una identidad nacional unificada. Esta es la historia de Libia a través del lente del constructivismo social, una teoría que sostiene que las identidades, los intereses y las instituciones son moldeados por las personas y sus interacciones, no solo por la fuerza o el dinero. Durante más de 40 años, Libia fue gobernada por Muammar el-Gaddafi, pero Gaddafi no solo gobernó Libia, él era Libia. Controlaba el ejército, la economía y el gobierno. Incluso intentó controlar lo que significaba ser libio. Según el constructivismo social, la identidad se forma cuando los individuos interactúan con las instituciones, pero bajo el mandato de Gaddafi, esa interacción no existía. Él decidía cuál debía ser la realidad de Libia y todos los demás tenían que obedecer. Gaddafi utilizó los ingresos del petróleo para mantener su control, cerró la oposición, controló la educación y promovió su propia versión del nacionalismo árabe mezclado con el Islam. Afirmaba representar a todos los libios, pero en realidad construyó una estructura que solo servía a su versión de la identidad libia. La gente no tenía poder para cuestionarlo. Su versión de la realidad fue silenciada. El constructivismo social nos dice que se necesita una identidad fuerte para definir los intereses de un país. Pero en Libia no existió un verdadero proceso de construcción de identidad. En lugar de que los libios construyeran su identidad juntos, Gaddafi la construyó por ellos y los obligó a aceptarla. Cuando su régimen colapsó, esa identidad
también se derrumbó. ¿Por qué? Porque no fue construida por el pueblo, fue construida por un solo hombre. Pero, ¿por qué Libia se convirtió en una anarquía? Yo sostengo que la anarquía es lo que Gaddafi hizo de Libia. Si Libia no tiene identidad en este momento es porque Gaddafi no fomentó la cohesión social a través de creencias, normas e ideas. En su lugar impuso la represión y puso énfasis en el desarrollo de estructuras materiales. En 2011, los libios se levantaron y derrocaron a Gaddafi, pero lo que vino después fue el caos. Las milicias tomaron el control. El Consejo Nacional de Transición intentó asumir el poder, pero no tenía legitimidad real. No había una creencia compartida ni una autoridad reconocida. Libia se convirtió en un vacío de poder, un lugar sin estructura, sin identidad. Algunos grupos recurrieron a la religión, otros a las tribus. Pero incluso el tribalismo había cambiado bajo el régimen de Gaddafi. Él había eliminado el poder tribal, intentó unificar a las tribus bajo su mando e incluso trató al país entero como una gran tribu. Una gran tribu sin Estado, como lo han descrito algunos académicos. Después de Gaddafi, el sistema tribal no volvió a su forma original. En su lugar, las milicias adoptaron identidades tribales, pero las mezclaron con otras creencias y ambiciones. No existía una identidad única y unificada. Curiosamente, Libia logró grandes avances bajo el mando de Gaddafi en áreas como los ingresos y la educación. El ingreso nacional por persona aumentó drásticamente. Las tasas de alfabetización mejoraron. Las universidades se expandieron. Pero estos avances no llevaron a una sociedad más fuerte. ¿Por qué? Porque no formaron parte de un proceso compartido. La gente se educaba, sí, pero no se le permitía utilizar ese conocimiento para construir una Libia mejor. Faltaba la estructura social, y sin ella, el desarrollo no se convirtió en normas duraderas. Los libios fueron excluidos del proceso colectivo de construir su propia sociedad. La autosuficiencia y la política de poder no son naturales. Tener la identidad como base de los intereses significa que una identidad débil produce ya sea ausencia de intereses o intereses en conflicto. Estas dinámicas son creadas por el comportamiento de los estados. Vale, profesor Wendt, mi argumento es que Libia no construyó una institución de autosuficiencia, un sistema en el que las personas trabajan juntas por su propia seguridad y su futuro. En su lugar, Gaddafi era el único garante de la seguridad. Él era la identidad de los libios. Una vez que desapareció, no quedó nada en su lugar. Los conflictos de interés parecían inevitables. Después de la revolución, algunos grupos, como los Hermanos Musulmanes y el Grupo Islámico Combatiente Libio, intentaron llenar el vacío. Impusieron la ley islámica en sus comunidades. Dado que la mayoría de los libios son musulmanes suníes y hablan árabe, esto tenía apoyo cultural, pero seguía sin ser una identidad compartida construida a través del entendimiento mutuo. Era otra estructura impuesta. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? El constructivismo social nos da esperanza. Nos dice que las identidades pueden cambiar, no por la fuerza, sino a través de la interacción. El futuro de Libia depende de que su pueblo y sus distintos grupos trabajen juntos para crear valores y creencias compartidos. Primero viene el diálogo, luego la cooperación. Después, los objetivos comunes. Con el tiempo, estos objetivos compartidos pueden convertirse en normas, en cosas con las que todos estén de acuerdo. Solo entonces podrá surgir una verdadera identidad libia, una construida por el pueblo, no impuesta desde arriba.
El pasado de Libia fue moldeado por la visión de un solo hombre. Su futuro debe ser moldeado por la voz de todos. Para reconstruir Libia, su pueblo primero debe reconstruir su identidad compartida. Solo entonces serán posibles la paz y la estabilidad. Construir la paz comienza con construir la identidad. Debo recordarles lo que afirma el profesor Wendt. Una identidad débil produce o bien la ausencia de intereses o bien intereses en conflicto. Y esto último es lo que probablemente volverá a suceder si se construye una nueva estructura sobre una identidad débil. Ooh.